Primera carta de Pedro. Sé que ya hemos leído algo de Pablo, ya hemos leído, y de hecho conocemos bastante del apóstol Pablo, ¿no? Y vamos a leer hoy algo de Pedro. Pedro es como un campesino, como un hombre sin mucho estudio, pero que sin duda es un judío muy lleno, muy empapado de lo que es la ley. Siempre Pedro, cuando habla, apunta mucho a la ley. A diferencia de Pablo, que es un hombre muy explícito, muy amplio para hablar del Evangelio, por las cosas que le fueron reveladas, aparte de su preparación. Pablo era un erudito contemporáneo. En el tiempo de Pedro, Pablo era un erudito más resaltado de la época. Así cuando vemos a Pablo hablando, es increíble en la forma como él abarca mucho, ¿no? De hecho, cuando fue a predicar a los gentiles, probablemente por eso el Señor lo escogió, porque sabía muchos idiomas, ¿se recuerdan? Él dijo: hablo lenguas más que todos ustedes, hablo más lenguas que todos los demás, porque sabía varios lenguajes que para él no se le dificultaba hablar. Por ejemplo, el griego, que era con el idioma común, como hoy el inglés, que es el más hablado en el mundo. Bueno, para Pablo él era fácil comunicarse cuando fue al Areópago, cuando fue con los gentiles, cuando fue a ciertos lugares. Para él no fue difícil. A cambio de Pedro, él no tenía toda esa destreza. Por eso mismo Bernabé, cuando iban a pastorear la iglesia de Antioquía, ¿qué hizo? Buscó a Pablo, ¿no? Por la idea de que Pablo estaba muy preparado para eso. Pero no significa que por eso Pedro sea un apóstol más pequeño. Solamente estamos hablando de la diferencia, ¿no? Y la capacidad que tiene uno y lo otro otra cosa. Bueno, primero de Pedro, vamos a leer hoy un poquito de la carta. Es cortita, son 5 capítulos. Uno de la primera epístola de Pedro, el apóstol Pedro. Dice: Pedro, apóstol de Jesús el Cristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primero, ¿qué es lo que vemos? Que él se presenta, hermanas, como un apóstol, y un apóstol verdadero, ¿cierto? Con todas las credenciales, con todos los requisitos, porque para ser apóstol se necesitaba haber estado con Jesús. ¿Se recuerdan? Para ser apóstol se necesitaba haber conocido a Jesús. Y usted dirá: pero ¿por qué Pablo quedó como apóstol si él no lo miró? Acuérdese que lo miró por revelaciones. El Señor le habló, aunque no estuvo físicamente, pero en esa elección el Señor la hizo de esa manera, ¿no? Alguien dirá: entonces, ¿se pueden hacer elecciones hoy de apóstol? No se pueden hacer más elecciones, porque mismo Pablo dice que él, como el último de los apóstoles, como un abortivo, como alguien que insignificante, vino a ser elegido por la gracia de Dios, por el Señor Jesús mismo. Pero Pedro no, Pedro sí es un testigo ocular, ¿no? Él convivió con Jesús, de hecho todo su ministerio, se puede decir. Pedro es de los primeros que el Señor Jesús llama. Y vemos entonces que él se presenta como un apóstol verdadero, no un apóstol, como digo, falso, de los que hoy se autonombran, pagan por llamarse, se llaman apóstoles. Y hubo un tiempo, hace muchos años, que alguien inventó eso de una escuela de apóstoles. Te matriculabas, pagabas tus tantos dólares, no me acuerdo cuánto era la cifra, y ya te decían apóstol. Tanta cosa, ¿no? Que hoy se vive. ¿A quién le está escribiendo esta carta? Se lo va a escribir a hermanos que por la persecución que están pasando, acuérdense que este tiempo de los apóstoles hay mucha persecución. Ya está en lo que habla el Apocalipsis, ¿no? El milenio, ¿sí? Desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida va a haber padecimiento, va a haber persecución de la iglesia. Entonces ellos ya están participando de lo que es la persecución, y no como la idea de la enseñanza que hay de un rapto secreto, y que va a haber 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. No, la tribulación empezó desde
que se empezó a predicar el Evangelio. Desde entonces comenzó el reino de Dios aquí, o el milenio. Muy bien. Entonces vemos que la iglesia está pasando por mucha persecución. De hecho, es contemporáneo ya este tiempo cuando Pedro está escribiendo estas cartas. También ya casi Juan va a escribir el libro de Apocalipsis. Y en esas cartas que él envía a las 7 iglesias, acuérdense que le escribe a muchas iglesias y varias están pasando diferentes circunstancias. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso está pasando una etapa de persecución extrema. Les han quitado sus posesiones, no tienen, digamos, ni para vestir ni para comer bien. Y esa iglesia que el Señor la anima mucho y le dice: tú dices que eres pobre, pero no eres pobre porque eres rica, porque has guardado mi palabra, no has negado mi fe. Entonces, en esos tiempos hubo mucha persecución. Entonces, aquí podemos decirlo que estos hermanos que salieron tanto de Jerusalén, de todos los contornos de Israel y de otras ciudades alrededor, estaban cerca de Roma o en el contorno de Roma, y Pedro le escribe estas cartas para animarlos, para consolarlos, para fortalecerlos, para hacerle ver acerca de la salvación, porque muchos tal vez que recién se habían convertido podían haber pensado, ¿no? Y bueno, después de convertirme, mira lo que estoy pasando. Perdí mi casa, perdí mi trabajo, perdí todo. Tengo que andar escondiéndome, huyendo, catacumbas, otras ciudades, dejar todo, dejar tu tierra, dejar todo. Entonces puede pasar de que alguno de los nuevos, recién convertidos, que le falta fortaleza, estén como desanimados, estén como diciendo: ¿y esto es el Evangelio? Yo pensaba que iba a ser algo hermoso, que una vez que yo me convirtiera, se acaba mi problema, era todo felicidad, era todo alegría, ¿no? Como el Evangelio que hoy anuncian, se predica, ¿no? De la prosperidad y de que acepta a Jesucito porque Él te va a prosperar y te quiere hacer feliz. Solo ábrele la puerta a tu corazón porque Él está triste si tú no le abres la puerta. Entonces, supongamos que no era tanto esa idea en aquel tiempo, pero aún así un recién convertido podía haber estado pues un poco desanimado, ¿no? Entonces Pedro les envía estas cartas para animarlos, para darles esperanza, para compartirles de que los cristianos deben padecer por Cristo. No es una opción que si quieren padecer, no es un gusto si es que yo le entro a padecer, no, más bien les va a explicar que es necesario que los cristianos padezcan por Cristo, al menos los verdaderos cristianos, pues, que no es una opción padecer por Cristo, al contrario, es indudable y es inevitable. Si alguien no padece en verdad por Cristo, significaría que entonces no está en Cristo. ¿Se entiende? Bueno, entonces verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, que dice que somos, o que son ellos, y somos nosotros también, elegidos ¿por quién? Por Dios el Padre en santificación del Espíritu. Bueno, primero que nada, dice que fuimos elegidos según la presciencia. ¿Qué significa presciencia? Es como la otra palabra de predestinación. Presciencia quiere decir el preconocimiento de Dios. Que Dios, conociendo todo y todas las cosas, Él puede decir: este es salvo, este otro también, y este otro también, pero este no es salvo, aquel otro tampoco. ¿Por qué? Porque nos está dando a entender de que como Dios conoce todo, Él sabe en realidad quién es salvo. Y no nos toca a nosotros como ver quién es salvo, quién recibió la salvación, quién, como que si nosotros en verdad nos diéramos cuenta de verdad quién es salvo. ¿Cierto? Eso, primero que nada, no podemos nosotros ni siquiera a ciencia cierta saber quién es salvo. Podríamos juzgar por apariencia, por un buen comportamiento, por una buena forma de
de testimonio, y hasta cierto punto pueden ser evidencias de la salvación, ¿cierto? Pero cuántas veces no se finge, hermanas, una falsa conducta, ¿sí? Una falsa humildad, una falsa forma de ¿cómo se llama? De aparentar, ¿no? Porque eso es muy viejo, no es de ahorita de que el religioso quiera aparentar, ¿no? ¿Sí? Pero, bueno, no estoy diciendo que no se tengan que ver los frutos, al contrario, pero aún así, sabiendo que esto se puede fingir, bueno, a quién verdaderamente no se le escapa de su conocimiento quién es salvo y quién no es salvo? A Dios, ¿cierto? Por eso Pedro dice aquí, elegidos, y todavía dice elegidos, fíjese, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué significa? Bueno, que como resultado de esa salvación, como resultado de esa elección de parte de Dios, va a haber una santificación de parte del Espíritu Santo en cada creyente, en cada hijo de Dios. Hay una santificación. Y eso es lo que dice la Biblia, que Dios nos ha apartado para vivir en santificación. ¿Y quién es el que nos santifica? El Espíritu Santo es el que nos santifica. No solamente nos redarguye de pecado, nos convence de pecado, pero también en el proceso que tenemos, que Él actúa en nosotros, nos está santificando. Es la obra de redención, es la obra del Espíritu Santo que nos santifica conforme nosotros estamos caminando en Él. Dice el verso ahí 2 todavía, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí termina con un saludo, ¿verdad? O su saludo con esas palabras. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Que dice que fuimos escogidos, ¿para qué, hermanos? Para ser santificados por el Espíritu, pero hoy dice también para obedecer. Es muy importante, que nos demos cuenta que cuando somos escogidos por el Señor y somos santificados por medio de la obra de santificación del Espíritu Santo, eso nos lleva a obedecer al Señor. Con otras palabras se puede traducir a tener fe en el Señor. ¿Sí? A tener una fe real que nos enseña que es parte la obediencia, parte de nuestra fe. Y no la idea de que yo sí tengo más fe y creo lo que creo, y lo que creo se me va a hacer posible porque creo. No se trata de esa idea, de que créelo y anhélalo con tanto anhelo, vívelo, suéñalo, háblalo, piénsalo y se va a materializar. No, ese es el poder de la mente, y esas son cosas del mundo, o de adivinación, del paganismo. No se trata así de nuestra fe, que entre más yo piense que lo creo, lo hablo, lo declaro, lo medito, lo sueño, se me van a conceder esas cosas. No, la fe tiene que ver más que nada con un entendimiento de que a través de la fe que tenemos en Dios, nosotros le obedecemos a Él sin ver las cosas, sin estar seguro de que lo que Él nos dijo, digamos, yo aunque no lo veo, pero creo que se va a cumplir, y por esa razón le obedezco. Entonces la fe se basa, como hemos hablado siempre, en confianza en Dios, pero esa confianza en Dios tiene que ver con obedecer en hacer su voluntad, no mi voluntad. Vimos en el libro de Jonás, ¿no?, que decía que huía de la presencia de Dios. ¿De qué huía? De no hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Así es que era un hombre que estaba renuente, no significa que no tenía fe, significa que no quería obedecer, ¿sí? Podemos tomar la decisión de no obedecer. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? Y por eso el Señor tuvo que tratar con él, ¿no?, para que al final decidiera ir, aunque sea de mala gana, pero iba, ¿no? Bueno, ahora el verso 3 dice, en contexto dice, y una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos. Bueno, aquí miren lo que está diciendo, que por la grande misericordia que Dios nos tuvo, que el Señor tuvo de nosotros, ¿qué hizo con nosotros? Nos dio un nuevo nacimiento. Nos hizo renacer, dice. Renacer, dice, para una esperanza viva. ¿Sí? En otras palabras, para tener parte de la herencia incorruptible, para heredar la vida eterna. Pero para esto tuvo que primero hacernos nacer de nuevo. Porque sin un nuevo nacimiento no hay esa salvación, no hay esa esperanza de vida, no hay esa recompensa que el Señor tiene preparado, no lo hay. ¿Por qué? Porque se necesita nacer de nuevo. ¿Y qué se necesita nacer de nuevo? ¿Qué se necesita para nacer de nuevo? Arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente de corazón, no puede experimentar el perdón de Dios, que es a través de un verdadero arrepentimiento. Y después de ese verdadero arrepentimiento, el perdón de Dios por los pecados, ahora vuelve a nacer. Ya tiene una naturaleza nueva y entonces puede decir que ya tiene esa esperanza viva, la seguridad de su salvación. Y no que él se la va a ganar con sus obras, ni que tampoco la va a perder cuando peque, porque igual el ser humano, el creyente, aunque ha dejado esa vida pecaminosa, no significa que ya nunca más vuelve a pecar, sino que ahora sufre cuando peca, le duele cuando peca, se arrepiente de corazón cuando peca y mortifica los pecados diariamente, está luchando para no caer, para no pecar contra su Dios. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Se recuerdan de este nacimiento que Jesús habló con Nicodemo, no? Juan 3, que Nicodemo era un hombre importante, pero muy religioso. Imagínense que bueno, el Señor Jesús le tuvo que dar una oportunidad para citarlo en la noche. No sé a qué hora de la noche, en la madrugada, porque como que le daba vergüenza a Nicodemo ir en público, ir en el día, porque era un hombre religioso. Y claro, cuando llega ahí de noche, empieza ahí a hablarle como queriendo decir, yo también conozco, soy un hombre de conocimiento, ¿no? Y le dice, sabemos que tú eres un hombre que ha venido de Dios. Sabemos por las señales que tú haces que Dios está contigo. Le empieza a hablar Nicodemo, es él el que empieza el diálogo. Y Jesús le dice, mira Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de nuevo, tú no tienes nada que ver con el reino de Dios. Tú lo que hablas son palabrerías, sí es algo de tu conocimiento terrenal, pero Jesús dijo, lo que sabemos, eso hablamos. Pero quiere decir que tu conocimiento está limitado, está muy corto, pero para que tú en verdad puedas entender lo que es el reino de Dios y la vida eterna, tienes que nacer de nuevo. Y es ahí cuando el Señor Jesús le explica, ¿cierto? Así que el Señor nos hizo a nosotros nacer de nuevo por ese arrepentimiento, por esa esperanza viva que tenemos en Él y porque también creemos en la resurrección del Señor Jesús que se levantó de los muertos. Ahora el verso 4 dice, para una herencia incorruptible. Aquí ponga atención a la palabra herencia, un regalo, algo preparado por Dios que el Señor le va a dar a cada uno de aquellos que han sido predestinados o que han sido elegidos por el Señor por su presciencia. Y miren lo que le manda el apóstol Pedro para consolarlos. Ustedes son salvos, hermanos. Ustedes no duden de su salvación, aunque anden huyendo, aunque hayan perdido todo, aunque estén pasando hambre, aunque no tengan suficientes recursos, ropa, etc. Ustedes, hermanos, son salvos. Les está diciendo eso, y a nosotros también. Porque sin duda, hermano, lo que usted esté pasando en su situación ahorita, lo que esté viviendo, si está padeciendo por causa del Señor, no tiene que tomarlo como algo que usted ignoraba.
como cristiano. Y es lo que va a decir más adelante el apóstol Pedro, que a nadie le tome por sorpresa estas cosas. ¿Por qué? Porque ya no son sorpresa para un cristiano el que tenga que padecer por causa del Señor. No debe ser sorpresa para nadie. Así es que les está escribiendo, dándoles ánimo, dice, para una herencia incorruptible. Fíjese, a veces los predicadores te hablan de tanta prosperidad aquí que se olvidan del arte de la herencia tan grande que tenemos en los cielos. Una que es incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Que es eterna. No hay nada ni nadie que lo pueda deteriorar. No hay nada que lo pueda corromper, como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? De que los ladrones roban, minan las cosas que uno tiene aquí por tesoro. Pero en el cielo no hay ladrón que minen, que hurten. Ya no hay nadie que pueda perjudicar lo que el Señor nos tiene reservado, absolutamente grandioso. Nada comparable con estas cosas que hoy se viven aquí como cosas que sí a la vez son cosas temporales que les traen a uno ayuda y sustento y cualquier beneficio, pero no más allá de algo que es aquí temporal. Incluso uno es temporal antes que esas cosas que tenemos. También uno es temporal. Así que dice, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Imagínense, hermano, lo que le está diciendo el apóstol Pedro para animar a los hermanitos. Han perdido todo, es seguro, hermanos, ¿no? Y ahora, imagínense ellos estando sin nada, lo que Pedro les está hablando, que hay una herencia incontaminada, inaccesible, algo perfecto, algo duradero, algo que no se va a derrumbar, algo que no se va a envejecer. No como casas y oro y etcétera que hay aquí en esta vida, que son, hermanos, también deteriorables. Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada. Es bien, esta palabra dice que está preparada, no es que se va a lograr o que se va a tratar de alcanzar, sino que está preparada, dice, para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjese cómo le está hablando de que se animen porque tienen un regalo tan grande de cosas que Dios ha reservado en esa herencia, pero también de una salvación tan grande que está preparada, que solamente es por ir a tomarla, si se podría decir así, alcanzar, dice, tomarla. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Y tiene una coma ahí porque aquí va a decir un pero, aunque dice, pero, como en las cartas, ¿no? de las 7 iglesias que el Señor les escribe, y algunas les dice que se han comportado, que han trabajado arduamente, que han hecho las cosas, ¿verdad?, sin parar. Pero luego llega una parte donde dice, pero, y ese pero como que arruina todo, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, aquí Pedro igual les está dando mucha animación con las promesas que Dios tiene, con la recompensa que el Señor dará, con la vida eterna que está reservada. Pero aquí llegamos a un pero. Dicen, lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos? En la esperanza viva que tenemos, en la confianza de que Dios nos va a guardar con su poder, en la confianza de que fuimos elegidos por el Señor. Tenemos una seguridad que nuestra salvación no la perdemos porque no la compramos nosotros, ni tampoco la podemos perder, tampoco nosotros. Y que tenemos una seguridad de vida eterna que el Señor nos tiene reservada. La tenemos firmemente como un ancla en nuestro corazón, en nuestra alma, seguros estamos, y eso nos da alegría, dice Pedro. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser
afligidos en diversas pruebas. ¿Ve que el cristiano sí o sí tiene que padecer? Pero Pedro está animándolos, Pedro está motivándolos, como Santiago también, ¿no? Santiago en su carta, se recuerda cuando le estudiamos el libro de Santiago, era lo mismo para animar a los hermanos que estaban pasando ese momento de tribulación. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Santiago? Hermanos míos, os escribo para que os alegréis cuando estéis en diversas pruebas también, para que os gocéis. Y mire, Pedro está diciendo, aunque ahora por un poco de tiempo, y esto, hermano, la prueba también, esto tiene que verse así. La prueba no es eterna. La prueba no es para siempre. La prueba que el Señor nos permite pasar y es necesario que pasemos es temporal, es breve, es por un poco de tiempo, como también el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Porque esta breve tribulación momentánea, ¿cómo dice el apóstol Pablo? 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, igual, la idea es que no es para siempre la tribulación. ¿Ve que ellos ya estaban en la tribulación, hermanas? ¿Ve cómo la tribulación comienza desde que comenzó el Evangelio también? Y esa tribulación va a ser hasta el día que Cristo venga, pero no va a empezar los últimos 3 años y medio o los 7 años que muchos predican que los últimos 7 años antes de la venida de Cristo va a haber tribulación y gran tribulación. No, la tribulación existe desde que se empezó a predicar el Evangelio. Acuérdese, desde que empezaron los primeros seguidores de Jesús, empezaron a padecer. ¿Se acuerdan del estudio ahí cuando vimos que Lázaro fue resucitado? ¿Padeció o no padeció persecución? Dice que también querían matar a Lázaro juntamente con Jesús, porque él era un vivo testimonio del poder de Dios, de la resurrección que vivió. Entonces les era estorbo. Y dice que también lo intentaban matar. Entonces la persecución estuvo desde que el Evangelio se empezó a predicar. A Juan el Bautista, ¿por qué le mocharon la cabeza? ¿Porque era muy buena gente? No, porque se predicaba el Evangelio. Entonces cualquiera que predique hoy el verdadero Evangelio, de verdad tiene que entrar en una etapa de sufrir, pero algo normal. Esto es normal, esto no es fuera del orden de Dios. Esto es algo natural en el cristianismo, en el verdadero cristianismo. Claro, si se predica un Evangelio diferente, ¿cuál sufrir? Si todo el tiempo es de pedir abundancia, de rechazar la enfermedad, de rechazar pobrezas, de reprender todo tipo de dolor, de angustia, de malestares, y todo el tiempo quieren estar en una vida de abundancia, ¿no? Ahí no hay sufrimiento por Cristo, todos lo están reprendiendo. Entonces dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿De qué está hablando Pablo? De que aunque tengamos que pasar esta tribulación, porque la tenemos que pasar, no hay nada de que, Señor, yo no quiero ir a esa prueba, permíteme descansármela, permíteme agarrar unas vacaciones y yo vuelvo al siguiente semestre cuando entre otra vuelta a clases la gente y yo vengo, no. Pero mira lo que sucede cuando pasas tu prueba, cuando tú estás dentro de tu prueba, va a acontecer que dice que va a producir para ti, para mí, todo aquel que esté pasando y padeciendo por causa del Evangelio. Dice que va a producir un excelente y eterno. O sea, excelente está hablando de lo más grandioso, de lo más brillante, lo más maravilloso, de lo más excelente que pueda haber, puro. Dice, excelente y eterno. Imagine la palabra eterno. Hermoso y eterno. Y la palabra peso tiene que ver como
la idea de que algo que es así muy difícil de cargar, pesado, algo muy grande. Sí, esa idea de que después de tu tribulación, después de tu sufrimiento y padecimiento, lo que te espera, lo que tiene reservado Dios no se compara absolutamente nada con lo que ni el sufrimiento pueda darte en dolor, ni tampoco lo que el mundo pueda ofrecer aquí en esta vida. ¿Te imaginas esa idea, hermanos? Ahora nuevamente con la idea es de que es temporal, no es para toda la vida. Acuérdense, Dios cuando llevó a juicio al pueblo de Israel, que muchas veces para enderezarlo lo pasó en prueba, lo reprendió. Por ejemplo, cuando lo llevaron cautivo a Babilonia, tuvieron 70 años, ¿no? 70 años ahí con Nabucodonosor, que fue en la etapa de Daniel. 70 años de cautiverio, pero no fue para siempre. No fue para siempre. Y así en cada historia que vamos a ver de Israel, varias veces fue cautivo, pero no fue para siempre. Fue temporal esas pruebas. Y así nosotros. No es para siempre. Es temporal. Es temporal. Pero después de esa prueba, lo que produce es algo en nosotros maravilloso. El verso 6, no lo termino. Dice: aunque ahora por un poco de tiempo es necesario, ¿cuál es la palabra, hermanos? Es necesario. No diga yo me escapo, diga es necesario que yo también participe. Esa palabra la dijo Jesús. ¿Se recuerdan cuando los dos hermanos le dijeron: Señor, déjanos participar contigo a tu derecha y a tu izquierda? Y él dijo: no saben lo que piden. Y dice: la verdad, ustedes beberéis de la copa que yo beberé. ¿Y están dispuestos ustedes? Y ellos dijeron: sí, Señor, queremos, sí, vamos a beberla. Y él le dijo: ciertamente ustedes van a participar, aunque ya no les guste, ¿no? Pero van a participar de verdad de la misma copa. Y bueno, puedes ver ahora en el testimonio cómo vivieron ellos, por ejemplo. Mire el apóstol Pedro, cómo participó de la copa del Señor Jesús. Uno puede decir: ¿y por qué Pedro dejó que lo crucificaran o pidió que lo crucificaran como al Señor? Si es que fue algo así, que él haya tenido la opción. Porque para eso murió Jesús, ¿verdad? Para limpiarnos nuestro pecado, para eso él murió en la cruz. Bueno, lo que pasa es que está mostrando Pedro de verdad su pasión por Cristo, su amor y entrega por el Señor Jesús, que es capaz de padecer de los mismos vituperios. Y aún así se dice, no en la Biblia, pero en la historia, de que cuando Pedro iba a ser crucificado dijo que no se sentía digno de morir como su maestro y pidió que lo crucificaran con la cabeza abajo. Imagínese qué esperanza viva, qué fe tan grande, ¿no? De obediencia al Señor, de verdad, de tener una segura esperanza viva, que no dudaban de morir, de ser mártires al servicio del Señor. Y decían: esto es temporal, esto es por un poco tiempo, esto no es eterno, esto no es para siempre. Así es que dice: es necesario, dice que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, diversas significa que a veces, hermano, por aquí pasamos una y al ratito por ahí apareció otra. ¿Se entiende? No significa que usted ya pasó su prueba y de aquí ya se va a puro volar de aquí en adelante y ya no le vuelve a pasar otra prueba. No. Está diciendo que son varias pruebas, muchas pruebas. De hecho, el libro de los Hechos nos habla que es necesario que para entrar al reino de los cielos participemos de muchas pruebas. Muchas pruebas. Y no estamos hablando de que nos vamos a ganar así la vida eterna, sino que está diciendo de la forma de estar dentro del reino de Dios, es estar en eso, en diversas pruebas. Muy bien, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, acuérdense, fe, obediencia, no cuánto creo, cuánto deseo, cuánto lo anhelo, cuánto lo memorizo, cuánto lo medito y se me concede lo que yo pido. No se trata de eso la fe, sino de la obediencia a Dios, a su voluntad. Dice: para que sometida a prueba
vuestra fe, o traduzca, o mi obediencia a Dios, a su voluntad, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Sí? Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús el Cristo. Que está diciendo que la prueba que nosotros vamos a pasar es para mostrar también si nuestra fe de verdad es sólida y tenemos reverencia al Señor, de verdad tenemos como esa obediencia al Señor o no. Porque a través de la prueba de fuego, nuestra fe se va a hacer notoria. ¿Sí? Y que va a ser alabada para cuando el Señor Jesús venga de nuevo. Verso 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. Y esto aquí calificamos también nosotros, porque nosotros tampoco no vimos al Señor. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ciertamente, aunque por un momento no vemos al Señor Jesús, pero tenemos una esperanza viva y una alegría de que un día le vamos a mirar, ¿no? Dice verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? O sea, con otra palabra, la fe es para salvación, no es para que nosotros anhelemos aquí que cualquier cosa de estas cosas de esta vida y de este mundo. No, la fe es, se podría decir implícitamente, solamente para la salvación. Incluso a veces pedimos para que Dios nos sane y Dios no nos sana. No significa que por eso no tenemos fe o que tenemos que utilizar una gran fe para decir el Señor me sana porque yo tengo una gran fe. No, realmente no. Dios implica la fe para salvación, el que nos sane. Ya es como un extra que el Señor nos da por mucha gracia y compasión que el Señor tiene. Es como si dijera yo tengo fe y voy a dejar ser pobre. No, si el Señor quiere que yo sea pobre, voy a ser pobre hasta que me muera. ¿Y qué? Eso no implica que porque yo sea pobre no soy un hijo de Dios o no, Dios no me ha salvado. Igual, si no me sana, no significa que por eso no me va a dar la vida eterna. Pero hay quienes se enfocan tanto en la sanidad y en lo milagro que creen que es como la forma de ver que Dios realmente está con él o que Dios sigue haciendo los mismos milagros y que siempre responde a la respuesta o a los ayunos o a las oraciones. No. De hecho, Dios muchas veces responde con un no, no es que no responda, ¿no? Como a Pablo le respondió que no, ciertamente no lo sanó. A Timoteo, que estaba enfermo, seguramente Pablo oró por él y no sanó tampoco. Solamente le recomendó a Pablo que tomara por ahí algún vino, ¿no? Como un tipo de remedio para su estómago. Ahora el verso 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué vemos aquí? Dice que, hermanos, ustedes deben de saber que estas cosas ya fueron escritas por los profetas de antaño. ¿De qué? De acerca de Cristo, cómo ellos profetizaron, hablaban de Él y de la gracia que habría en esta salvación y después de los vituperios que padeciesen tanto Cristo como ustedes, que iban a haber glorias que vendrían tras esos padecimientos, tras esos sufrimientos. ¿Sí? Verso 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Sí? Porque ellos no conocieron, muchos de ellos no conocieron al Mesías, ¿se recuerdan? Tenemos al profeta del Mesías, ¿quién es? El profeta Isaías, ¿no? Que más habla de Cristo. Pero él no lo conoció, por eso no fueron escritos para ellas esas profecías ni esos tiempos. Sin embargo, para nosotros sí, el participar de las glorias de Cristo después de los sufrimientos, nosotros ya somos partícipes también. Esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo,
enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice un llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Sobrios es que no andemos como mareados y como despistados o como borrachos que andan haciendo cosas sin estar cuerdos. Y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesús el Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí la palabra santo tiene que ver no solamente con la transformación de la mente, ¿verdad? Y la renovación del espíritu, sino el apartarnos de una vida pecaminosa. Por eso la palabra santo es apartado, ¿verdad? Apartarnos y saber que fuimos elegidos por Dios para algo diferente, para algo extraordinario, para algo muy grande, para algo mejor. Y por esa razón nosotros somos apartados. Apartados quiere decir que no somos o no participamos más bien con el común. Con el común, ¿se entiende? Y no que desprecias a las personas, sino que tú no participas de las obras, ¿no? del común. Por eso eres apartado, apartada. Así es que dice el verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así es que en verdad habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta ahí nos vamos a quedar.